A ver, les decía, vamos a empezar el día de hoy en esta clase revisando acerca de la fotometría y las unidades de medida para lo que son los sistemas de iluminación de los vehículos. He elaborado aquí unas pocas diapositivas que les voy a compartir a continuación para que vayamos revisando este tema y se pueda ver eh, acerca de la temática de la fotometría. La fotometría, bueno, es la parte de los circuitos de iluminación en donde vamos a manipular los conceptos que están detrás de estos elementos, ¿no es cierto? Y básicamente se enfocan en tres conceptos muy concretos, pero que muchas de las veces los intercambiamos y los mezclamos. Cuando hablamos de fotometría, en las luces del vehículo tenemos que considerar estos tres aspectos: la intensidad luminosa, el flujo luminoso y la iluminancia, ¿correcto? Fijémonos primero en el diagrama. Noten que la intensidad de la fuente, denominado como el número 1, es donde se genera, digamos, esta energía que a la larga es luz, ¿no es cierto? Y que genera o transforma un flujo luminoso, ¿no es cierto?, que se extiende, ¿no es cierto?, después del faro, generando una iluminancia. Ahora, tratemos de ver o de concadenar esta imagen con los conceptos. Nos dice que la intensidad luminosa es la cantidad de luz que emite una fuente en una dirección determinada, y esta tiene por unidad las candelas. Entonces, en este caso, la fuente, vemos, es el faro, ¿no es cierto? Ahí las conexiones hacen que se genere una fuente de luz, ¿no es cierto? Y esta fuente de luz está enfocada en una dirección específica, ¿correcto? Creo que todos podemos entender eso. Ustedes saben que incluso el diseño de los faros tiene figuras y formas geométricas semicomplejas, por así decirlo, para precisamente esta fuente generar la mayor intensidad, ¿no es cierto? Y lógicamente acompañado del sistema específico que esté instalado. El flujo luminoso dice que es la cantidad total de luz emitida por la fuente, ¿correcto? Entonces, la intensidad luminosa es las candelas que va a generar una fuente. El flujo luminoso va a ser la cantidad total de luz que emite la fuente, ¿no es cierto? Y esta es la que se mide en lúmenes, ¿no es cierto? Parece ser que esa unidad por ahí sí le tenemos un poquito más reconocida, o sí hemos escuchado a lo mejor de los lúmenes con mayor facilidad. Sus siglas es LM, ¿no es cierto? Entonces, el flujo luminoso está en lúmenes, ¿no es cierto? Y podemos ver, o podríamos decir que es el haz de luz, ¿no es cierto?, que genera la fuente luminosa. Y la iluminancia, ojo con este concepto, es la cantidad de luz recibida en cámara por un objeto determinado. Y esta se determina en luxes. LX son sus siglas. El lux es una unidad compuesta, es decir, es igual a un lumen sobre metro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, la una es la cantidad de luz que emite la fuente y la otra es la cantidad de luz que recibe un objeto, ¿no es cierto? En el caso del vamos a ver si un poco le podemos asociar. Kevin Solórzano, ya dijimos que la fuente sería el faro, ¿no es cierto? El flujo luminoso sería el haz de luz. ¿Y cuál sería, pues, entonces el objeto que recibe la iluminancia? No. Pensemos un poquito. Yo diseño mis luces principalmente para que iluminen ¿qué? ¿Qué necesito ver yo cuando manejo en la noche? La vía. La vía, ¿no es La cierto? La carretera. calzada. Perfecto. Entonces, la iluminancia la va a determinar la calzada. Según el área que yo logre cubrir con ese haz de luz, voy a determinar mi iluminancia, ¿no es cierto? Esa sería la manera de interpretar estos conceptos. Muy bien. Vamos a ver la siguiente
diapositiva. Unidades de medida en fotometría. Bueno, las unidades ya las vimos, ¿no es cierto? La intensidad luminosa en candelas. El flujo luminoso en lumens y la iluminancia en luxes. Pero aquí más que nada quiero enfocar a unas relaciones entre estas unidades, ¿no es cierto? Entonces, intensidad luminosa. La intensidad luminosa, muchachos, viene a ser prácticamente, o se le puede asociar con una vela encendida en un cuarto oscuro. Una velita encendida en un cuarto oscuro le genera una candela, ¿correcto? Hagamos esa relación para entender la unidad. Yo creo que si a cualquiera de ustedes les digo que me expresen con sus brazos o dibujando una raya en la pared de 1 metro, cualquiera lo puede hacer, ¿no es cierto? Cualquiera tiene la noción de cuánto es 1 metro o puede graficar 1 metro sin tener ni una regla ni nada. Si es que yo a cualquiera de ustedes le digo, sirva en este pomo 1 litro de agua, muchos de ustedes a lo mejor le atinarán con un leve grado de error, ¿no es cierto? Pero si les digo, manifiesten o demuéstrenme una candela, se hace confuso, ¿no es cierto? No es un término que hayamos manejado mucho todavía. Pues bueno, la luz de una vela es equivalente a una candela, ¿no es cierto? En los faros del automóvil se tiene entre 20.000 a 150.000 candelas en el eje. ¿A qué eje creen que se esté refiriendo? ¿Alguna idea? Eric Gómez Cuello, ¿alguna idea de a qué eje se refiere? No. Bueno, no es una regla, pero normalmente la mayoría de los faros, ¿no es cierto?, tienen entre el foquito y el diseño del faro se forma normalmente un perfil parabólico, ¿correcto? O semiparabólico o como tipo elipse, etcétera. Entonces, el eje es prácticamente donde se coloca el foquito, ¿no es cierto? Por eso, en las parábolas, en la geometría, a ese lugar, ¿no es cierto? Donde equidistan, recuerden ustedes, el vértice y un eje transversal, se le denomina foco, ¿sí o no? Entonces, bueno, en este lugar, en este eje, donde se genera la intensidad luminosa, se pueden llegar a generar en los vehículos, dependiendo la tecnología, dependiendo el sistema, entre 20.000 a 150.000 candelas. Entonces ya un poco se va generando una sensación de cuánto mismo es la intensidad luminosa según el tipo de faro o según el tipo de consumidor que estemos utilizando. Y un faro antiniebla, por otro lado, todos conocemos que los faros antiniebla son estos que normalmente se ubican debajo de los faros frontales, ¿no es cierto? Mucho más pequeñitos en tamaño y sencillos en instalación, podríamos decirlo. Estos generan 150 candelas. Ojo, esta intensidad luminosa nada tiene que ver con, a ver, tiene una relación directa, lógicamente, pero no es que porque yo tengo más candelas voy a ver más lejos o más cerca, ¿no es cierto? Esa es simplemente mi fuente luminosa. ¿Qué tal si el flujo luminoso está mal orientado? Yo igual no veo nada, ¿no es cierto? ¿Qué tal si yo tengo un faro apuntando al cielo? El cielo no se va a hacer de color azul, ¿no es cierto? Por más intenso que sea ese faro. Pero si lo tengo bien orientado hacia la calzada, puedo cubrir mucha más área, ¿no es cierto? Es decir, la iluminancia de la calzada va a ser mucho mayor. Bueno, ya que nos metimos con flujo luminoso, vamos a ver cómo es el flujo luminoso de algunas lámparas tradicionales usadas en automoción. La lámpara CE, que es esta primera lámpara de aquí, que le estoy sobrepasando con el cursor. Esa es una lámpara de carritos un poquito antiguos, ¿no es cierto? Era capaz de generar 450 lumens, ¿correcto? Hoy por hoy, estas son reemplazadas en su gran mayoría por las que le siguen, la lámpara H7. Este es el típico que le llaman halógeno, ¿no es cierto? Cuando muchos le hablan a halógenos solamente a los que van en la parte inferior del vehículo, ¿no es cierto? Los antinieblas, pero los antinieblas usan un tipo de faro halógeno, pero no son los únicos halógenos. Los que tenemos a veces como luces bajas o luces altas también son halógenos.
y estos son los más comunes, son los H7. Estos generan 1100 lúmenes, ¿correcto? Las lámparas de S2, por otro lado, son las lámparas que les conocemos como las luces de xenón, es decir, que reaccionan, su principio de funcionamiento se basa en la reacción con este gas y generan una intensidad luminosa mucho más grande y por ende también un flujo luminoso mucho más extenso. Puede llegar a ser de 3000 lúmenes. Prácticamente le duplica y le supera con un poquito más a la lámpara H7, ¿no es cierto? Por eso es que cuando un vehículo viene normalmente equipado con luces de xenón, hablamos de un vehículo de altas prestaciones, ¿no es cierto? Un vehículo de lujo. Y cuando yo a mi vehículo le quiero cambiar las luces normales por unas de xenón, tengo que hacer una inversión medianamente fuerte, porque tengo que cambiar muchísimos aspectos, no solamente el fojito como tal. Son estos, a ver, los H7 son estos de aquí, estos que están al lado de los primeros que nombramos, y los de xenón o de S2 son estos de aquí. Y la lamparita P21W, la P21W que es de un contacto o de dos contactos, ¿no es cierto? Son los foquitos típicos para usar en luces direccionales, en luces de freno, en luces de retro, etcétera, etcétera. Pueden llegar a generar 460 lúmenes, ¿correcto? No es, ojo, estos quizás orientadamente no generen un flujo luminoso muy alto, pero no dejan de tener una muy buena intensidad luminosa. Por eso es muy fácil identificar en la noche un vehículo que está en marcha reversa o que está frenando o simplemente la luz guía encendida, ¿no es cierto?, para verificar la trayectoria que tiene uno u otro vehículo, ¿correcto? Entonces, con esta relación ya podemos un poco establecer ese flujo luminoso, qué tan grande o menos puede ser, relacionándolo con su unidad con los lúmenes, ¿no es cierto? Y por último, la iluminancia, ¿no es cierto? Ojo con estos datos. Estos son un poquito más subjetivos, podríamos decirlo así, pero de todas maneras conviene nombrarlos. La iluminancia sobre una superficie nevada bajo el sol de mediodía es de 10.000 luxes. 10.000 luxes, ¿no es cierto? No sé si alguien aquí ha tenido la oportunidad de estar en alguna superficie nevada, ¿no es cierto? Y con sol, o sea, esas condiciones un poquito medio rebuscadas, ¿no es cierto? Personalmente les cuento que he tenido la oportunidad de estar en condiciones así y en realidad el brillo que genera la superficie nevada puede ser en cierto punto hasta molestoso, puede hasta dificultar la visibilidad porque tiene una gran capacidad de absorber, ¿no es cierto?, la luz, en este caso solar, y se presta para que genere un gran reflejo, ¿no es cierto?, para que cope el flujo luminoso esta superficie. Por otro lado, la iluminancia en la carretera en luna llena, hablamos lógicamente de que estamos con las luces apagadas, no vamos a pensar que es tan poquito con el sistema de las luces. Solamente en una noche despejada con luna llena tenemos 0.2 luxes. Y esto creo que sí puede ser un poquito más palpable para nosotros. Creo que todos en algún momento habremos estado en una noche despejada con luna llena y oscuro del todo no es, ¿no es cierto? Hay un cierto grado de luz en el ambiente, podríamos decirlo así, un cierto grado de visibilidad, ¿no es cierto? Y luego la iluminancia del suelo a 50 metros, propiciado por dos faros frontales, es de 15 luxes, ¿correcto? Entonces, ahora sí, vamos a pensar en el escenario de un vehículo. 50 metros, hablamos de que, por ejemplo, si yo parqueo un vehículo en la Facultad de Ciencia y Tecnología al lado de Secretaría, apago todas las luces, prendo las luces, mido una distancia de 50 metros y veo la cantidad de luz que se genera en la calzada, más o menos, pues donde está el laboratorio de física, no sé si ahí serán 50 metros o si es más, creo que debe estar alrededor de 50 metros. Entonces, ahí vamos a tener un aproximado de 15 luxes. ¿Qué opina William? Sí más o menos se logra generar una relación de estas unidades que
muy posiblemente son nuevas para todos nosotros, o todavía están muy nefastas, por así decirlo, muy oscuras y no se entiende muy bien. No, sí, Inge, sí, sí, le entiende. Más o menos, sí. Uno puede ya más o menos hacer una relación, ¿no es cierto? Por Claro. ejemplo, en el último ejemplo, si es que a 50 metros la luz que se genera, ¿no es cierto? La iluminancia que se genera en la casa son 15 luxes, posiblemente a 10 metros, hablo de que sea un poquito más del doble, ¿no es cierto? A lo mejor unos 35, 40 luxes, ¿no es cierto? Uno ya puede empezar a entablar esas relaciones. Y aquí les he puesto un gráfico de cómo es en realidad la iluminancia, ¿no es cierto? Aquí también puedo ver una fuente luminosa, puedo ver el haz de luz, ¿no es cierto? Que viene a ser el flujo luminoso medido en lumens, y aquí incluso me dice, se genera a la distancia del faro o del foco un lumen, ¿no es cierto? Y lo expresan como esta circunferencia en 2D. Y posteriormente, abajo, vemos que si seguimos la orientación de esa parábola, vemos que abarca 1 metro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, eso que vemos ahí expresado gráficamente es un lux, ¿no es cierto? Un lumen sobre metro cuadrado. Entonces, pienso que eso nos ayuda un poco a interpretar estas nuevas unidades. ¿Correcto? ¿Difícil o fácil? ¿Qué opina Eduardo? Eh, Hasta ahora está fácil. Algunas partes que No es en realidad algo imposible de comprender, ¿no es cierto? Más que nada, lo interesante es que sepamos identificar bien, porque les habrá pasado, estoy muy seguro, me ha pasado incluso a mí, que decimos, esas luces son excelentes, tienen un gran rango de luz, ¿no es cierto? Esa luz tiene mucha intensidad porque tiene un largo alcance, ¿no es cierto? Y bueno, la luna no es una luz muy intensa, o sea, si yo le quedo viendo a la luna directamente con los ojos, no me hace nada, ¿no es cierto? Puedo ver durante horas sin que mis ojos sufran ningún tipo de molestia y, y eso podríamos asociar con que la luz de la luna no es tan intensa, pero a pesar de estar tan lejana, ¿no es cierto? Me genera una cierta iluminancia, ¿no es cierto? Y de hecho, si es que yo estoy en una noche nublada, con ciertos claros, yo fácilmente puedo en el cielo identificar las partes que están nubladas de las que no están nubladas, ¿no es cierto? Y eso es producto del flujo luminoso, porque ese flujo luminoso de la luna, siendo la luna la fuente luminosa, a pesar de no ser muy intensa, logra abarcar gran área, una gran iluminancia en la superficie donde yo la esté visualizando y el flujo luminoso se mantiene muy bien a pesar de la distancia, ¿no es cierto? Entonces, nos permite hacer ese tipo de comparaciones. Antes, a lo mejor si yo les decía, ¿ustedes qué opinan? ¿La luz de la luna será intensa o no tan intensa? A lo mejor me decían, no tan intensa, porque si yo veo la luna y luego cierro mis ojos y me pongo a 30 centímetros de las luces altas de un carro, bueno, pues las luces altas de un carro me cegan. Por eso cuando manejamos y hay contraluz es horrible, ¿no es cierto? Perdemos totalmente la visibilidad de la calzada, ¿verdad? Entonces ya podemos establecer esas comparativas gracias a que ahora entendemos qué es cada cosa, ¿no es cierto? Igual, como les decía, si yo tengo una fuente luminosa muy grande, como puede ser eh, un faro moderno, ¿no es cierto?, de un vehículo Mercedes-Benz, que aparte utilice una lámpara DS2, cuyo flujo luminoso es 3000 lumens. Pero ¿qué tal pues si ese flujo luminoso está apuntado casi al pecho de una persona? A lo mejor la iluminancia en el pecho de la persona va a ser bárbara, ¿no es cierto? Pero en la calzada va a ser muy pobre. Y a la larga, si yo me pongo a analizar cada uno de estos, los tres son importantes. Pero ¿qué es lo que a la larga yo busco? Tener una mayor cobertura o visibilidad de la calzada, ¿no es cierto? Sobre todo si me remito al tema específico de los faros frontales, ¿no es cierto? Muy bien, muchachos.
¿Qué les parece si continuamos? No sé si hay alguna pregunta al respecto, alguna duda o alguien que quiera compartir alguna experiencia relativa a estos conceptos que hemos tratado. ¿No tenemos dudas? Muy bien, parece que está claro. Vamos a continuación a ver un video cortito de 2 minutos, les voy a proyectar yo aquí, en donde hacen un poco más visual este aspecto de los conceptos que acabamos de ver. Esperemos que les permita tener una mejor noción de lo que estamos hablando. A ver, en este momento estamos viendo la página de YouTube, es un videíto de este tema. A ver, le pongo pausa un segundito ahí, dice, una candela es la cantidad de luz contenida en una esfera de 1 metro de radio, la cual en su punto de origen posee la misma cantidad de luz que emite una vela casera del año 1979. Bien parecido a esos conceptos del metro, del kilo y del segundo, ¿no es cierto?, que veíamos en física 1. Entonces, veamos. Imagina que al centro de un cuarto totalmente oscuro tienes encendida una vela casera. Entonces, listo. Ahí tenemos una candela, muchachos. ¿Correcto? Muy bien. Dice, ahora imagina que alrededor de la flama trazas una esfera perfectamente transparente que tiene 1 metro de radio. Entonces, toda la luz contenida dentro de esta esfera se la denomina candela, ¿correcto? Entonces, ahora le tenemos mucho más asociada asociado a ese concepto de la candela y de la vela en un cuarto oscuro, ¿cierto? Dice, si imaginamos que abrimos una ventana de 1 metro cuadrado sobre la misma esfera, cierta cantidad de luz saldrá. A este haz de luz se le denomina o se le llama lumen, ¿correcto? El flujo luminoso. Entonces, le practicamos a la esfera 1 metro cuadrado y el haz de luz que sale por ahí, eso es un lumen. Finalmente, un lux es la cantidad de lúmenes que se proyectan sobre una superficie. La cantidad de lux depende de la potencia de la fuente luminosa y de la distancia a la que esté de la superficie iluminada. Entonces, bueno, aquí nos hacen varias nociones de luxes, ¿no es cierto?, con distintas intensidades. Que se parezca con el otro. Ahí en realidad lo que están haciendo es utilizar distintas luces a distintas distancias y más o menos se genera la misma cantidad de luz en esa pared para un poco interpretar el tema de los luxes. Entonces, candela, cantidad de luz contenida en una esfera de 1 metro de radio, ¿no es cierto?, en cuyo origen está la cantidad de luz que emitiría una vela tradicional, ¿no es cierto? El lumen vendría a ser la cantidad de luz que sale por una ventana. Ojo cómo le denominan a estos términos con comillas, porque estas no serían nociones científicas, ¿no es cierto?, sino son más nociones que nos permitan dilucidar basados en términos mucho más coloquiales para todos, ¿no es cierto?, que tendría una superficie de 1 metro cuadrado abierta sobre la superficie de la misma esfera. Y un lux es la cantidad de lúmenes que se van a proyectar sobre una superficie, ¿no es cierto? Va a depender de la potencia de la fuente, ¿no es cierto?
y de la distancia a la que esté la superficie iluminada. Por eso, ¿recuerdan el ejemplo que yo les decía de la luna? Aparentemente no es muy intensa, pero bueno, debe tener una luz muy potente porque a la distancia a la que está la luna de la superficie terrestre alcanza en una noche despejada a generar cierta cantidad de iluminancia, ¿no es cierto? Era del rango de los 0,5 luxes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, listo. Henry, ¿se aclaró un poquito más estos conceptos mirando este videito? Sí, que ya, ahí sí está súper claro ya todo. Listo, muy bien. Entonces, bueno, eso en cuanto a lo que tiene que ver con la fotometría. En realidad es un tema que deberíamos encararlo así, muy sencillito. Con eso no se nos hace tan ambiguo el tema y a partir de ahora podemos manejar esos valores característicos de los distintos tipos de lámparas y sabremos que según el tipo de lámpara y según la orientación que tenga, voy a generar más o menos iluminancia, que a la larga la iluminancia es el elemento más importante, ¿no es cierto? ¿Qué genere esa iluminancia? Bueno, pues habrán distintas connotaciones, ¿no es cierto? Pero si yo tengo buena iluminancia, tengo asegurado una buena visibilidad desde el habitáculo de mi